Esta es la clase número 10 de Epístola Paulina 2 y nos encontramos ahora, bueno, esta parte que ya no habíamos visto, parece que en- vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Qué fue lo que Dios ha hecho a favor de los creyentes? El hermano Boris nos recuerda, lo tiene apuntado por ahí. ¿Cómo la Bueno, pregunta, profesor? ¿qué es lo que ha hecho Dios Padre y el Señor Jesucristo a favor de los creyentes? Bueno, los Salvarlo. bendijo con toda bendición espiritual, nos adoptó como hijos, Perfecto, nos escogió también muy antes bien. de la fundación del mundo, Y ese nos escoger redimió, nos redimió también, perfecto, nos redimió, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, perfecto. Perdonó nuestros pecados, nos dio a conocer también su voluntad. nos dio a conocer el misterio que estaba escondido, estaba oculto. Perfecto, nos hizo participante también de la herencia. Mm. La predestinación, mi hermano Boris, la predestinación, ¿cómo se produjo o de acuerdo a qué atributo se produjo esta predestinación? Según la presciencia de Dios. Según la presencia de Dios. ¿Qué es lo que es la presencia de Dios? ¿Me pregunta a mí o ¿Sí? pregunta? Ah, usted, No, hermano Boris, sí. no, la presencia de Dios es la capacidad que tiene Dios de saber todas las cosas antes de que Perfecto. sucedan. Muy bien, muy bien. A los pentecostales se les acusa, los neocalvinistas nos acusan de no ser cristianos, algunos los más radicales, ¿ah? Y decimos que enseñamos la salvación por obras. No sé si ustedes lo han escuchado o no. Pero ¿en qué sentido las obras? En que nosotros tenemos la capacidad de creer y esa capacidad que el ser humano tiene de creer, esa es contada por una obra. ¿Cómo podríamos nosotros responder a esa acusación? Está compleja la acusación, ¿eh? Mm. No sé si escucharon bien. Hermano Pablo, Sí, no lo entendí. ¿Puede repetir lo que está diciendo usted? ¿De qué lo acusan a nosotros? ¿De qué? Que yo no estoy leyendo, entonces no le presté mucha atención. muy bien. A nosotros se nos acusa, ¿Qué- a los pentecostales, se nos acusa de no ser cristianos, se nos acusa de herejes, De no ser cristiano, ya, ¿sí? Se nos acusa de herejes hereje, ya, por... y de ser de tierra de misión para los neocalvinistas. Porque nosotros, según lo que se nos dice, enseñamos la salvación por obras. Y cuando le decimos, ¿en qué sentido enseñamos la salvación por obras? Nos dicen, porque ustedes creen que la fe es una obra humana. Si usted dice que usted tiene la capacidad de creer, eso es una obra. La fe de uno es una obra. Esa es la razón por la cual los neocalvinistas, los calvinistas en general igual nos acusan de enseñar la salvación por obras. Es decir, la fe que uno tiene en Cristo, eso es una obra. No le da toda la gloria a Dios. Pero nosotros no creemos eso, o sea, eso piensan ellos porque nosotros creemos que es por la única obra de Jesucristo, po. No creemos que es por nosotros. Mm. Muy bien, Claro, para que le dicen en... es por la fe que nosotros tenemos en Cristo. Muy bien. Pero ellos dicen, los Eso, pero calvinistas, que esa fe que nosotros tenemos en Cristo, esa fe es una obra. Queda desconcertado, hermano Juan. Todos quedan desconcertados. En realidad, todos nosotros quedamos desconcertados cuando nos hacen esa acusación, ¿ah? Es Porque que dice, lo que pasa es que estas personas sepa Dios de dónde, a dónde han salido y qué espíritu mora en ellos, qué potestad está en ellos, qué principado está en ellos, revocar dar vuelta a la escritura y poner la palabra así como la cruz invertida, dar vuelta a todo, y confundir a la gente, medio así como, no sé,
Es como hablar una cosa y decir otra, y no llegar a la conclusión. Y sigo sin entender hasta ahora. La acusación no tiene, es como un perro sin pata, Todos, un auto sin manubrio, ¿no? No sé, todos sin dirección. todos quedamos perplejos, del mismo modo como usted quedó, hermano Juan, cuando se nos acusa a nosotros de porque nosotros tenemos la capacidad de creer en Cristo, se nos acusa de enseñar que esa fe es una obra. Bueno, en realidad nosotros decimos que, no decimos que nosotros tenemos la capacidad innata, inherente de creer también. Eso es verdad, no enseñamos eso. Eh, Nosotros decimos que la fe es un claro, no, don de Dios. no porque seríamos, sería una mentira y porque nosotros no tenemos. Sí, Dios nos dio voluntad de creer, o sea, es algo libre de creer a Dios, no le creerle a Dios, pero eh, la fe es algo que no tiene dimensión. La fe solamente es Dios el que da la fe, Dios es el que hace la obra y Dios pone el querer y el hacer las cosas conforme Él quiere, coloca nosotros para nosotros poder avanzar, si no, no podríamos. Eh, sí tenemos un rasgo de creer, pero no es lo suficiente. Cuando Dios pone en nosotros, aumenta el creer, porque Dios nos permite creer y Él manifiesta su poder, pero siempre, muchas veces, la incredulidad puede más que el creer a Dios, porque muchos hoy día no creen, pues es verdad. Pero yo me quedo con la palabra que el creer viene por oír la palabra, ¿cierto? Como dicen no sé qué parte en Efesios, el oír la palabra. Ahí está el comienzo. Si no está la palabra de Dios, no hay ninguna, no hay un fundamento, en pocas palabras. La palabra misma, la palabra produce vida al que oye, y el que oye y recibe la palabra, vive. Y si no lo retuvo, muere. Muy bien. ¿Por qué se nos acusa a nosotros de enseñar que la salvación enseñamos la salvación por obras? Porque se confunden. Ellos piensan que nosotros estamos enseñando esto, que la fe es la causa eficiente de la salvación. Pero nosotros enseñamos que la fe es solamente la causa instrumental de la salvación. La causa eficiente de la salvación es Cristo. Esto es lo que nosotros enseñamos. Y eso es lo que se confunde cuando nos acusan a nosotros de enseñar la salvación por medio de las obras. La causa eficiente de la salvación es Cristo, no es la fe. La fe es la causa instrumental solamente. Es decir, el ejercicio que nosotros hacemos para depositar nuestra confianza en la obra que Cristo realizó. Pero es instrumental nada más, es el medio para la salvación, porque la causa eficiente es Jesucristo. Y ahí lo estamos explicando, pero no está Mm. completa la explicación, se requiere algo más. Esa fe, que es la causa instrumental de la salvación, es provocado por la gracia preveniente. ¿A qué se refiere eso? Si esa fe, que es la causa instrumental por la cual nosotros hemos creído en Cristo, quien es la causa eficiente de la salvación, esa fe ha sido provocada, ha sido instada, esa fe ha sido activada por la gracia preveniente, por el Espíritu Santo, quien ha llevado, ha persuadido al creyente a creer y a arrepentirse, restaurándole el libre albedrío, restaurándole la voluntad para creer. Ahora sí, él tiene la voluntad para decidir si creer o resistir a la gracia. Si se presenta así en ese sentido, nunca la fe es considerada como una obra del ser humano, puesto que ha sido provocada por la gracia preveniente, que es una obra del Espíritu de Dios. Y la fe, provocada por la gracia preveniente, no es la causa eficiente, sino la causa instrumental nada más, porque la causa eficiente es Cristo. Así lo presentamos en las iglesias pentecostales o en todas las iglesias de tradición arminiana, wesleyana, pentecostal. No sé si lo expliqué bien, mis hermanos, o ya estamos muy filosóficos en la explicación.
Es un poco difícil de entender, o sea, sinceramente. Pero a ver, de lo que puedo entender, la ¿Sí? fe, o sea, la fe eficiente, claro, es Cristo, en el sentido de que tenemos fe en su sacrificio, que por su sacrificio nosotros somos salvos. Y esa es la obra, Y la obra de Cristo en la cruz, esa es la claro. obra, correcto, esa es la obra. Y La fe es la obediencia. la fe causa instrumental es, por ejemplo, bueno, la fe que nosotros tenemos, la fe de nosotros, digamos. La Claro, fe es como instrumento, como, y provocada por el Espíritu Santo de Dios. claro, así como dice Efesios 2:8, somos Exactamente. salvos por medio de la fe, Exacto, exacto. por Es medio, el o sea, medio. el vehículo que nos lleva a la salvación Exacto. Eso es la es la fe. instrumento. Eso es el instrumento. ¿Ya? Correcto. ¿Y, y cuál es lo que los reformados creen que nosotros creemos, digamos? Que la fe Vale la es la redundancia. causa eficiente. Ah, ya. O sea, lo que nos salva es nuestra propia fe. Exacto. Que no es Ah, provocada por la ya. gracia preveniente, Que no es provocada por la sino que es algo gracia inherente, sino preveniente. que es creado, sino que está innato Ah, ya. dentro del ser humano. Es decir, el ser humano tiene la capacidad para creer sin necesidad Mm, de la ayuda del Espíritu Santo. mm, ya. Caramba, ahí estamos muertos. Y sin necesidad, Ese y sin pensamiento, necesidad, y sin necesidad de ser regenerado. wow, es una Eso, secta entonces, po. eso es lo que ellos piensan que nosotros creemos. Exactamente. Mm, Porque el presupuesto ya. de ello es, el presupuesto de los neocalvinistas es que primero el ser humano, aquí lo voy a presentar el esquema mental, aquí lo voy a presentar. Aquí voy a presentar ese esquema mental, aquí está. En el sistema calvinista, primero la persona es regenerada, después después cree, después es salvada. Es el esquema calvinista. Primero la persona es regenerada. Cuando es regenerada, puede creer. Pero esa fe es libre la que ejerce el ser humano. Pero el libre, porque ha sido regenerada, tiene una nueva naturaleza, del modo, la, la metáfora que utilizan es de una gallina. La naturaleza, la naturaleza de la gallina es una gallina. Si se le pone carroña, se le pone carne y se le presenta trigo, la gallina va a escoger libremente. ¿Qué va a escoger libremente la gallina? El trigo, obviamente. Así es. Es decir, al escoger el trigo, por su naturaleza de ser gallina, ella va a escoger libremente el trigo. Así también ellos dicen, porque el ser humano ha sido regenerado por Dios, por eso que puede escoger a Dios y puede creer en Dios, porque escoge a Dios, no escoge otra cosa sino a Dios, porque ha sido regenerado. Esa es la analogía que emplea. Y el error bíblico está ahí, que primero es regenerado y después es salvado. Y la regeneración no es independiente, no es separable de la salvación, porque la regeneración se produce por creer, más habiendo creído, habiéndole recibido, fueron hechos hijos de Dios. Para ser regenerado se debe creer y recibir. La enseñanza neocalvinista es, primero se salvo para creer, no creer para ser salvo. Ahí está el tema. Se entendió un poco, ¿verdad, mis Sí, hermanos? se salva. Pero, o sea, a ver, la escritura en todas las partes dice que para ser salvo primero hay que creer. Exactamente. Así es, así es. Por ejemplo, Eso se es. me vino a la mente en Hechos 16:31, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y Exacto, tu casa.
correcto. El versículo claramente dice que primero se cree y después se es salvo. No, no primero Exacto, salvo, después se cree. exacto, así es. Eso. Así es. Eso es el tema con el neocalvinismo. Muy bien, sigamos. Bueno, estamos repasando lo que vimos en la clase anterior. De ser sellado, fuimos sellados porque creímos y recibimos a Cristo. La predestinación es de acuerdo a la presencia de Dios, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes van a creer y quiénes le van a resistir. Los que Dios sabía quiénes van a creer, a esto los predestinó para salvación. Esa es la doctrina esta que aparece aquí en Efesios de la predestinación. El objeto de la oración del apóstol Pablo pide que los efesios sean iluminados. ¿Con qué finalidad? Que sean iluminados para saber a qué esperanza el Señor los ha llamado, para que entiendan la herencia grande y gloriosa de Dios, reservada a los santos, para que sepan cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en los creyentes. Vamos a seguir con la otra presentación ahora. Bueno, seguimos en el verso 23, aquí la resurrección de Jesús. Bien. La resurrección de Cristo, el poder que actúa en los creyentes, actuó también en la resurrección de Jesús de Nazaret. Se refiere al el Espíritu de Dios que resucita a Cristo entre los muertos, actúa en medio de los efesios. La entronización de Cristo, el poder que actúa en el creyente, sentó a Cristo sobre todo reino, autoridad, poder y dominio, sobre cualquier nombre que se invoque en este siglo y también en el venidero. Mire esta frase, estas palabritas, se le dio un nombre, un dominio sobre cualquier nombre que se invoque en este siglo en el venidero. Tiene similaridad con el Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre. La autoridad de Cristo sobre todas las cosas. No hay nada en que Cristo no ejerza su autoridad. Cabeza de la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo, es el complemento de la iglesia, como esposo no está completo sin la iglesia. En el verso 23, cuando habla acerca de la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa palabra, la plenitud de aquel que lo llena todo, literalmente de quien ella es plenitud. Es decir, la iglesia recibe de Cristo todo lo que tiene. Por medio de ella, la iglesia, Jesucristo ejerce toda su actuación salvadora. Las personas son salvas por, bueno, por Cristo, efectivamente así, por Cristo. Pero el que lo ha llevado a Cristo es la iglesia. Ha llevado a cabo esta obra. Salvo casos excepcionales. Cuando la iglesia es perseguida en unas culturas, por ejemplo, en los países musulmanes. Cuentan, y hay varios testimonios de personas que se soñaron con un hombre vestido de blanco, y este hombre en el sueño, bueno, no se sabía si era visión o sueño, le decía que tenía que ir a tal lugar, a tal dirección, y que preguntara a una persona con el nombre, le daba incluso la calle, la casa y el nombre, y le dijera, ¿qué es lo importante que tienes que decirme? Eso ocurrió en un sueño. Era un musulmán. El musulmán fue y, y le dijo al pastor, era un pastor que estaba ahí, tuve un sueño con esta persona vestido de blanco y me dio la dirección de la casa y su nombre también me lo dio y me dijo que usted tenía algo muy importante que decirme. ¿Qué es lo que tiene que decir? Era la presentación del Evangelio. Impresionante cómo ocurre la conversión ahí en ese caso, ¿eh? En otra ocasión, una persona fue a matar a un pastor, le puso la pistola en la cabeza. 3 veces ocurrió, no salió el tiro. Y en la otra oportunidad fue nuevamente, pero ahí en esa oportunidad quiso saber por qué no había salido los tiros. Y ahí le habló acerca de Jesús de Nazaret. Los países musulmanes, por medio de visión, por medio de sueños y experiencias como estas, también llega la persona al Evangelio, casos excepcionales, pero siempre es por medio de la predicación del Evangelio por la iglesia. Por eso que es
En la iglesia primitiva se dijo que sin la iglesia no hay salvación. La gente se salva por medio de la iglesia. En la Edad Media, cuando se producía la excomunión en el occidente, porque la única iglesia que estaba era la católica romana, se excomulgaba a una persona, era terrible, porque ya no era salva y le caía las penas del infierno. Imagínense un rey, cuando se excomulgaba, a este rey se le daba la autorización a los súbditos para la rebelión, para la desobediencia civil. Por lo tanto, el rey se desestabilizaba políticamente cuando se le excomulgaba. Era una cosa muy seria en esa época. Otras posibles traducciones donde Cristo está con toda su plenitud, en el sentido de que Cristo, con la plenitud de sus dones, se hace presente en la iglesia, o de quien ella es complemento, es decir, con Cristo como cabeza forma un cuerpo completo. La otra expresión es lleva todas las cosas a su plenitud. Tiene otra forma de traducirse, recibe la plenitud total. ¿Alguien hizo una pregunta acá? ¿Quién hizo una pregunta? Marmori dice, ¿y la iglesia ortodoxa no estaba a la Edad Media? Eso en la iglesia occidental, la iglesia ortodoxa estaba, pero en el oriente. Esa es la iglesia católica romana solo estaba en el occidente, la iglesia ortodoxa estaba en el oriente. La iglesia ortodoxa siempre ha estado presente, desde la iglesia de Jerusalén con Cristo en el libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía de Siria en el libro de los Hechos nunca ha dejado de existir. Esas son las iglesias más antiguas, la de Jerusalén, la de Antioquía de Siria. Y nosotros tenemos, ¿cuántos años tenemos nosotros acá, hermano, en Chile, como iglesia? Hermano Juan, su denominación, mi hermano, ¿cuánto tiempo lleva su denominación acá en Chile? ¿Cuándo nació? ¿O de qué iglesia es el hermano? Parece la Misión Iglesia Señor, ¿o no? Mi hermano Juan Carlos, ¿Cómo? su iglesia, ¿cuánto tiempo lleva en Chile? ¿Cuándo nació? ¿En qué época? ¿Cuál es el nombre de la denominación? Lo que pasa, lo que pasa es que yo fui llamado el año 96 y fue una iglesia, esta iglesia antigua. Bueno, el pastor falleció y ahí quedamos sin, después yo quedé sin mi congregación y empecé a estar yo solo conmigo mismo, yo y compromiso con el Señor. Y lloraba y yo lloraba y al monte. Ese era mi, y con el tiempo después, hasta que Dios me puso un pastor, un mentor, como lo llamamos, ¿se acuerdan? Sí, Un sí, pastor sí. de edad, de peso, sí, pues no son pastores chamuscados que se dedican a andar con corbata y perfumado y piden plata y no tienen ni siquiera obras de Dios y se llenan, comen como saballón, como chancho, hablemos lo que es, ¿no? Eh, Entonces, esta transmisión, el pastor acá se llama Acción y Fe, pero ha sido buen pastor y por eso que de ahí, yo no soy de esos que ando en iglesia, no me gusta. Ah, un ministerio Yo entonces. soy más, Gracia y fe. sí, sí, Ah, ok, ok. sí. Y estoy con el pastor, sí, ya llevo con este pastor llevo como 10 años, Ah, ok. 10 años Es ya, un ministerio nuevo del entonces. 2014, claro, 10 años. Ah, ok, un Y ministerio hasta nuevo. ahora Dios me ha bendecido, sí, me ha bendecido y no es esos pastores cerrados, sino pastores que entienden y es un hombre de tiene muy conexión con el Espíritu de Dios porque todo lo que me ha hablado por el Espíritu se ha cumplido. No ha Ah, errado ni ok. una. Entonces, es que lo que pasa es que, bueno, es un pastor que es de ayuno, no de esos ayunos, de largo ayuno, y lleva 3 meses, 4 meses, va a cumplir este diciembre en ayuna, y no va a parar porque Dios le ha dado la capacidad. Yo quedo como sorprendido, pero bueno, un hombre que lleva 40 años ayunando a Dios, por 40 años, tiene 67 años dentro del pueblo, dentro del evangelio. Es pechón, entonces son pechones antiguos, que Correcto. no se quiebran, no se doblan ante cualquier cosa, situación. Busca a Dios nomás y pasa por alto las pruebas, aunque el Dios lo venga, él no, dale para adelante. Correcto. Todos son pastores que buscan a Dios, y que son pocos, sí, Bueno. es poco, no es que yo estoy tirando flores, pero
lo puedo decir con autoridad porque lo he visto, pues no puedo mentir. He estado ahí y puedo dar testimonio de él, y así como otros darán testimonio de usted y otros darán testimonio de nosotros, lo que hemos aprendido. Después nosotros vamos a plantear lo que hemos aprendido, de lo que estamos aprendiendo, y así el testimonio tiene que correr, tiene que ser evidente, ¿cierto? Para que esto tenga raíz, pues. Y con esto, para mí, lo que estamos estudiando ahora, por ejemplo, esto es más completo, en el sentido, aquí uno va aprendiendo. Entonces, yo, 10 años ya, pues, ahora son 11 años con el pastor que estoy ahora. Ah, ok, hermano Juan. Hermano Boris, su misión, ¿cuántos años tiene la iglesia? La Pentecostal de Chile Austral. A ver, eso fue de cerca del año 70 según esa, Ah, ok. esa 80, la 90, corporación, 2000, 100, sí, 2010. 70, 75. Como 40 años más o menos de existencia de la misión. Sí, La otra sí. llevan 2000 años de existencia. La de Jerusalén, la de Antioquía, 2000 años de existencia. No se puede. Ellos, la Iglesia del Oriente, se sienten muy orgullosos de eso. Ellos dicen, nosotros llevamos 2000 años. Y el que nos fundó fue el mismo Cristo. Y donde se llevó a cabo el primer concilio Hermano fue en Pablo, ¿puedo hacer una Jerusalén. pregunta? Sí, Sí. Hermano Pablo, mire, una pregunta con respecto a ese tema, no voy a tratar de resumir. Usted está tocando un tema que es muy importante porque muchas veces nosotros nos basamos, usted dice una cosa, por ejemplo, la misión, cada misión, pero resulta que todos somos en la misma línea, ¿cierto? En Cristo todos somos uno. Aquí no exacto. hay letrero, nada, pero el punto es que nosotros, yo siempre he dicho, no sé si usted equivoca, yo le he dicho, antes que yo entrara acá, yo me iba a sacar conclusión para la palabra, nosotros venimos a través de Jesucristo por hermano Pablo, porque el hermano Pablo fue que formó en el fondo la iglesia, formó a través por las epístolas, a través de las cartas, él juntó la iglesia y levantó, ¿cierto? Eso de los apóstoles habla de los que nacen, dice que por primera vez le colocan cristianos en Exacto. Antioquía, en Antioquía. Eh, y antes de eso no se notaba mucho. Pedro estaba en Jerusalén, Jacob y Santiago. Y Pablo aparece después de 14 años, sube en el Espíritu, y él, para dar testimonio, cómo Dios porque sabían todos que era diablo. De diablo pasó a ser ángel, que Dios lo transformó y tenía que dar testimonio para convencer que él sí ha creído en Jesucristo, porque Pablo no andó con Jesús en vida, pero él habla en el Espíritu y todo eso. Entonces nosotros vendríamos de Pablo, en el sentido en que a través de Jesucristo, Cristo usa toma a Pablo como instrumento para predicar a los de afuera, a los que no tenían pacto, a los que no tenían mérito ni salvación, porque Israel tenía todo, pero en el momento de ahí comienza la gracia a través de la predicación de Jesucristo, y Pablo toma el rumbo, la orden que Jesús es que predicase a los de afuera, a los gentiles, como ministro, como apóstol, que a él se le fue dado ese rol, y le fue añadido un poco más de sabiduría. Entonces nosotros vendríamos de esa raíz, hasta que después mueren los apóstoles. El último apóstol es Juan el teólogo, que se le aparece en Apocalipsis. Y la gran ramera que aparece en visión, que iban a ser después, que es el que estamos hablando hoy día, que es el romano catolicismo, que yo nunca le llamo iglesia, nunca le he dicho que es iglesia, católico nunca ha sido iglesia, es un imperio pagano romano mezclado. Se tomaron los de Dios, pero mezclaron con todos los otros dioses paganos antiguos de la gran Babilonia antigua, que viene de allá. Hasta el pueblo Israel cayó en la idolatría. Entonces, la gran ramera, que muchos lo niegan, que es el catolicismo, que está sentado en los 7 montes, Juan ya había visto esa mujer vestida de escarlata, aparece después. Entonces, ahí aparece la falsa iglesia que está sentada hoy día, que domina al mundo político, religión, económico y todo. Y yo no creo que estén equivocados. Entonces, esa es la parte espiritual. Pero nosotros, la iglesia ya está fundada en Cristo. Entonces, estos quieren poner un fundamento sobre que Cristo ya puso. Y quieren hacernos creer a nosotros que nosotros somos los hermanos separados, vamos sumando. Pero nosotros venimos de la raíz del hermano Pablo, que por los apóstoles. Es lo que usted me está explicando. Si no me estoy explicando bien, me corrige.
Estoy Bueno, enredando. algunos dicen eso, algunos dicen eso de la Iglesia Católica de la Gran Babilonia. Algunos señalan desde aquí. ¿Qué más? A ver, tengo acá. Este texto vamos a analizar capítulo 2 del verso. Hermano Juan, vamos a leer el capítulo 2 del verso. Ahí, Ah, ya, 2. del verso 1 al verso 10, por favor, hermano Juan. ¿Del 1 hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta Ya. el verso 10. Ah, ok. No, pues, espere, lo voy a. Y él, ya, salvo por gracia. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el principado, el aire, me quise el control. El aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criado en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios presentó antemano para que anduviésemos en ella. Ese sería hasta ahí, Perfecto. ahí cumplí hasta el verso 10. Muy bien. Vamos entonces a escribir acá cuál es la condición del ser humano sin Cristo. Por favor, todos participando aquí, mis hermanos. El pastor Jaime también se encuentra. Todos participando. ¿Cuáles son la condición del ser humano sin Cristo? De acuerdo al versículo que acabamos de leer. Que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Perfecto. Eso es lo primero entonces. Muerto. Por naturaleza, hijos de ira. ¿Qué verso es ese? Verso 1. Muertos. Hermana Carolina dijo otra cosa más. ¿Qué más? Hijos de la ira. Sí, hijos de ira. Hijos de ira. ¿Qué verso? 3. El verso 3. Perfecto. ¿Qué más? Ah, pero antes del verso 3 había otra. Habla también que es Los corrientes de es este un mundo. espíritu, es un espíritu que obra, es una potestad de las tinieblas que controla las mentes para que vayan contra Dios. Es un espíritu que domina el pensamiento humano. Que hay que prestar atención. ¿Qué espíritu es este? ¿Cómo se llama? Potestad del aire. Es una En potestad del aire. el verso 2 Si menciona usted lee otra. atentamente, dice el príncipe de la potestad del aire, dice. Qué importante es ese versículo. Es un principado, una potestad fuerte que domina aún nosotros mismos siendo cristianos, todavía Correcto. estamos luchando contra este espíritu. Caramba. Muy bien. En el verso 2 menciona otra característica de los que están sin Cristo. Que seguimos las corrientes del mundo.
O sea, seguíamos la corriente seguir la corriente de este del mundo. mundo. Del mundo. ¿Qué quiere decir eso, seguir la corriente del mundo? Es hacer la voluntad de los deseos del mundo. La carne que conlleva todo lo que es perdición. Exacto. Fiesta, Lo mismo que hace borrachera, el mundo. Lo mismo que hace el mundo. todo. Sí, Exactamente. Es o sea, arrastrado todos salimos de él. por el Sí. mundo. Actúa como el mundo. Y los cristianos son diferentes al mundo. Esa es la diferencia, claro. ¿Qué más? Conforme a nuestra propia concupiscencia. Sigue la corriente del mundo, pero no solamente sigue la corriente del mundo. ¿Qué más hace? En conformidad con la príncipe de la potestad del aire. Actúa o sigue, mejor sigue. ¿A qué se refiere el príncipe de la Haciendo potestad del aire? la voluntad de la carne. Conforme al Haciendo la príncipe de la voluntad de potestad la del aire. carne. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? ¿Quién más puede buscar en otra Satanás. versión de la Biblia? Bueno, ese es Satanás, el diablo. Seguir al diablo. Suena feo ahí, ¿no? Lo que, Seguir al diablo. lo que pasa, lo que pasa es que hay muchos príncipes, no solamente Satanás. Satanás no trabaja solo, hay una jerarquía de menor a mayor. Y cada demonio tiene su asignación, potestades, demonio, ángeles caídos, pero hay jerarquías grandes. No solamente Satanás, hay que ir más a fondo. Hay gobernadores que son muy fuertes y que tú no puedes echarlo al abismo. No están ordenados porque están en el segundo cielo, están sujetos hasta el día del juicio. Ellos tienen, si vemos, está en Marcos 5, las legiones que hablaron con Jesús. ¿Cómo te llaman? Dijeron legiones. Y ellos hablaron, le permiten ir a los gatos de cerdo, y cayeron todos los cerdos abajo. Son demonios pequeños. Pero esta potestad es una de las, por ejemplo, estamos hablando en Bersebú, hay otro principado. Cada uno tiene su objetivo para destruir a la humanidad, más que la humanidad, destruir la iglesia que Cristo dejó fundada desde esa época hasta el día de hoy, hasta la eternidad. Pero el príncipe, pues, sabemos que es Satanás, pero hay otros también que tienen la misma jerarquía y autoridad que tienen en la potestad de las tinieblas, y son fuertes. Pero para nosotros estamos en Cristo, estamos fuertes en Él, tenemos el poder de echarlo, porque Jesús ya nos dio la potestad. Os doy potestad para hollar serpiente y para hollar toda fuerza del enemigo. Os doy potestad, dijo el Señor. Y eso da a entender que la iglesia, nosotros tenemos el poder, pero siempre y cuando estemos bajo la obediencia a Dios, bajo revestido, para que esto no nos tires para atrás, porque es fuerte. O sea, y la iglesia, por eso nosotros tenemos que estar preparados. La oración y el ayuno es fundamental de todo cristiano, sea pastor o no sea pastor, el que obedece a Dios y usa la armadura de Dios para poder resistir los dardos del enemigo, las acusaciones, los chismes, y vamos sumando. Esto no tiene límite. Exacto. El pecado no tiene límite, hermano, de verdad. Eso es verdad. Perfecto. Seguir al diablo entonces, o al príncipe de la potestad del aire, que opera los hijos de desobediencia. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? Y aparte de eso, que dice que Dios es rico y misericordioso con gran amor con que nos amó. O sea, nos amó y aún estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué Nos dio verso es vida. ese, hermano Juan? Es el verso 4 y 5. Pero antes hay Sí. otra característica de las personas sin Cristo. Están muertos en delito y pecados, Bueno, son hijos de la ira, sigue la corriente Los del hijos de, mundo. deseos de hijos de la, nuestra carne y los pensamientos. sí, Muy bien. hijos de la desobediencia, Viven, entre las cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. O sea, Pablo está hablando de los cristianos, que nosotros vivíamos en otro tiempo. O sea, está haciendo recordar cómo éramos antes y cómo somos ahora. La exactamente, diferencia. la vida sin Cristo es vivir Claro, según los deseos de la carne. no, exacto. ¿A qué se refiere vivir según los deseos de la carne? Es muerte. Estamos bajo muerte, bajo sentencia. Por ejemplo, mire, A nuestra carne, no poniendo freno en nada, sino que, como decía, siguiendo nuestras concupiscencias, dando La, placer a nuestros deseos.
carnales, La que pecan contra naturaleza, Claro, correcto. La naturaleza la naturaleza pecaminosa. pecaminosa. Exactamente. Pecaminosa. A la naturaleza Eh, antigua, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. A eso se refiere los deseos de la carne. Aquí está describiendo una persona sin Cristo. Hijo de la ira. Ahora se había adelantado, hermana Carolina. Ahora aparece hijo de la ira, verso 3. Ya, eso es la característica de la persona sin Cristo entonces. Ahora vamos a listar entonces las características de la persona con Cristo. Con Cristo. ¿Cuáles son las características de las personas con Cristo ahora? Ahora el que está con Ahora Cristo, ahora tenemos vida junto con Cristo. ¿qué verso? Verso 5. Verso 5. Mira el contraste, ¿eh? Sin Cristo, muerto. Con Cristo, vida. Vivos. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué más? No, con Él nos resucitó. Re, resucitado. Ahora el creyente era resucitado. Es el verso 6. 6. El verso 6. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra característica de la persona con Cristo, del creyente con Cristo? y dice que nos hizo sentar juntos con Él en lugares celestiales con Wow. Cristo Jesús, lugares altos, Sentarse con en lugares Cristo, celestiales. los Sí, lugares celestiales. Nada más y nada menos que los lugares celestiales. ¿Qué verso, hermano Juan? este es el verso 6, del mismo que estaba leyendo el varón, que habla, dice, juntamente con Él nos resucitó, y a ese completa a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Ese verso 6, sí. Es decir, con Cristo ahora nosotros los cristianos estamos sentados en los lugares celestiales. Wow, por ¿Cómo, fe. cómo entiende eso, hermano? Porque aquí nuestro cuerpo está O sea, en la a tierra. ver, mire, mire lo que me viene a la mente. ¿Ya? Mire lo que me viene. Preste atención. Cuando usted está en la plenitud del Señor, usted es un hombre que busca a Dios y anda en el Espíritu, le parece que eh, cuando usted aprende a andar en el Espíritu, usted siente otra cosa, camina en una dimensión, aunque usted está aquí, pero su Espíritu está allá arriba, su pensamiento está con Él. Aunque a usted le rodean serpientes, escorpiones, lo rodean entre espinas, entre que no le hace daño, pero usted siempre camina erguido, pero son contados con el Dios los que aprenden a caminar en el Espíritu con Dios, porque cuesta andar en el Espíritu, porque este cuerpo lucha. Entonces, cuando usted aprende a andar con Cristo, usted siente que ya está conectado con Él. Y la persona que anda conectada con el Espíritu Santo está sentado con Él, está conectado con el Espíritu Santo. Y usted no erra. Usted, cualquier cosa, usted antes de salir, usted consulta y viene la voz audible, el Espíritu Santo le habla, hijo, ve allá. Ahí está la plenitud con usted, porque el Espíritu Santo lo guía a usted, no anda usted solo. ¿Cierto? Si usted lee Muy el bien, Salmo, muy bien. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo su sombra. Entonces, hay un manto invisible. Cuando usted es un hombre ayunador, ayuna y ora, hay una protección. El diablo no lo puede ver a usted. Ve a alguien mayor que usted y entonces usted está bajo protección del divino, de Dios. Y ese hombre y mujer, sea quien sea, el que tenga estas cosas va a tener la rectitud, va a tener todas esas cosas, va a estar protegido por Dios, pero siempre y cuando no se salga del camino de Dios, sino que permanezca para que esto se haga notorio. Y eso es caminar en la plenitud, caminar bajo el pensamiento divino de Dios, no el pensamiento carnal, que es otra cosa. Muy bien, hermano Juan, muy bien. Una hermana contaba que cuando estaba en la iglesia y danzaba al Señor, cerraba los ojos y se imaginaba al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y estaban los ángeles adorando al Señor. Y ella ingresaba a esa adoración celestial y adoraba juntamente con los ángeles. Y estaba debajo del trono de Dios y comenzaba a danzar en el Espíritu. ¿Qué le parece la experiencia? Eso es lo que estoy diciendo, ese mismo. Está la conexión con el Espíritu de Dios. Es importante eso. Ya su cuerpo estaba aquí en la tierra,
pero sin embargo su mente, su espíritu, estaba con Cristo en los lugares celestiales, en la adoración celestial. Esa es la imaginación santificada, regulada por las Sagradas Escrituras. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ha ocurrido? ¿O qué ha... Sí, ¿cuál es la característica del creyente con Cristo? Tiene vida ahora, ha resucitado, está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Dice también para mostrar en los siglos venideros las riquezas que de su gracia, bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay riquezas, bondad en Cristo Jesús. La abundante riqueza de su gracia. O experimentar su gracia puede ser. Sí, Ha experimentado pero su hablo gracia. de riquezas grandes que tiene. Oh, se perdió lo blanco. No se alcanza a ver, ¿cierto? Ah, estaba tan bonito esto. Se perdió ahora. No sé si No, alcanza. no se notan los colores, el color celeste con blanco se pierden las letras. Y se pierde. Se pierde un poco. Pero vamos a hacer un esfuerzo en recuperarla. El experimentar la riqueza de su gracia tendría que ser. Experimentar las riquezas de su gracia. ¿Qué verso, mi hermano Juan? El verso 7, El verso verso 7, 7. para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Y la salvación también, pues. Sí, pues más adelante sí, del verso 8 dice, porque por gracia soy salvo y por medio de la fe. Exacto. Y Esto es un don de Dios. esto no de vosotros, pues es don de Dios. Exactamente. Me quitó las Perfecto. palabras. La característica de las personas sin Cristo son muertos en delitos y pecados, hijos de la ira, siguen la corriente de este mundo, siguen a Satanás, viven según los deseos de la carne. Imagínense un sermón evangelístico con este tema, con este contenido, mi hermano. ¿Cómo se imagina usted delante de una población? Ustedes están muertos, ustedes son hijos de la ira, ustedes siguen la corriente de este No, mundo, me ustedes tiran siguen piedra, al me tiran diablo, piedra. ustedes actúan de acuerdo a la naturaleza carnal. Me tiran con bolsa de droga me tirarían porque ahí para donde vivo yo atrás son puros maleantes. Y con palo y con punzo, no con palo así cuadradito. Hay Ay, que, Dios mío, hay que ir armado con casco y con sable, señor, con lanzas, casi con lanzas. Y después, la característica de la vida con Cristo. Tienen vida, han resucitado, se han sentado en los lugares celestiales con Cristo, experimentan la riqueza de su gracia y ahora son salvos. La diferencia entre una persona con Cristo y una persona sin Cristo. Está para armar un sermón, mi hermano, con esto. Voy a armar un sermón y lo voy a entregar el aire libre cuando deje de llover. Todos los días domingos está lloviendo aquí, ¿eh? No hay ningún domingo que no llueva. Ya. Bien. Trabajamos esa primera parte entonces, mis hermanos. Como estamos en la hora, estamos perfectos. Ahora vamos a, bueno, la condición muertos, la característica de la persona sin el estado por naturaleza pasado, seguía los criterios del mundo, hacía la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, complacía los deseos de la carne. Por esa razón eran merecedores del castigo de Dios. Es decir, se merecían el castigo de Dios por esa razón, el juicio de Dios, por esa condición en la cual se encontraba, muerto en delito de pecado. Pero ahora el Señor ha obrado, porque es misericordioso, bondadoso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Dios ha obrado, dándole vida, lo ha resucitado, lo ha sentado en los lugares celestiales, le ha dado la riqueza de su gracia, le ha dado la fe, le ha dado la salvación. Mire todo lo que ha hecho Dios a favor de todos los creyentes.
Maravilloso la obra de Dios a favor de los creyentes. El progreso de la iglesia ahora, en el verso 11. Vamos a leer el verso 11. ¿Hasta qué verso tengo que leer? Hasta el 11. Verso 11 al 22, por favor, mis hermanos, ¿quién corresponde ahora? No sé si podrá leer mi hermana Carolina o no. Sí, sí puedo. Ok. Del verso 11 al verso 22, por favor, hermana Carolina. Amén. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Perfecto. Aquí el apóstol Pablo está aludiendo a los gentiles. Puede ser a todos los de Asia, a los de la Odisea o a los de Éfeso. Bueno, cuando estuvimos viendo la introducción no sabíamos específicamente a quiénes se dirigía. Tal vez, quizás, a todas las iglesias de Asia. Pero, ¿cómo se consideraban anteriormente los gentiles antes de convertirse a Jesucristo? Incircunciso. Equivale esta idea de incircunciso a pagano. O también tiene otro término, utilizan otro término más despectivo los judíos, que era un perro. Muy despectivo, ¿ah? Es un pagano, alguien que no es circuncidado, no es judío. ¿Qué más ocurría con los gentiles antes de conocer a Jesucristo? ¿Estaban alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Mm. ¿Qué quiere Y decir eran esto? ajenos al pacto de la promesa. Alejados del pueblo de Dios. No eran pueblo de Dios, Mm. porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. En el sentido teológico, pueblo de Dios, Israel, los judíos, se refiere al pueblo de Dios. Y ellos no tenían parte, no eran miembros del pueblo de Dios, y también estaban ajenos de la promesa de la herencia. Pero anteriormente recuerde que ahora han sido herederos. Está describiendo la situación anterior. Dice que no gozaban de la promesa del pacto. Estaban sin esperanza y también estaban sin, ¿qué más? Sin Dios. Ajenos al pacto de la promesa. Ajenos al pacto de la promesa, estaban sin Dios, sin Los esperanza y pactos. sin Dios en el mundo. Y esa es la situación de los gentiles antes de conocer a Jesús de Nazaret. Pero ahora, gracias a Jesús de Nazaret, porque aquí dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué ha ocurrido con los gentiles que han creído en Cristo? Siempre se debe entender en Cristo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Han sido acercados por la Por medio sangre. de la sangre del Cordero, Han o de sido Cristo. Sí, acercados.
Sí. Han sido acercados, ¿qué verso es? Es el verso 13. Verso 3. Han sido 13. acercados a Dios, al pueblo de Dios, pero siempre por medio de Cristo, y acá específicamente está hablando por medio de la sangre de Jesucristo. Perfecto. ¿Qué más? Dice porque en él, en nuestra paz, y que ambas, como dice, pues volvió, hizo una, derribando la pared interna de separación. O sea, rompió un muro, había una pared que separaba, ahora hizo, eh, Ha hecho la paz, ¿ah? volvió. Sí, Ha hecho la paz. no sé si Bueno, pero el la verso letra 15 está también escrita. habla acerca de, ha hecho la paz. Sí, Esta paz es de una paz de un presupuesto belicoso, de una guerra, de una hostilidad, de un odio, de violencia. Los gentiles que se convertían al judaísmo tenían un lugar donde ellos se ganaban. Después estaba el patio de las mujeres, el patio de los hombres, el patio de los sacerdotes, y después el lugar del templo, el lugar santísimo, que estaba el lugar santísimo, los sumos sacerdotes. Acá dice que ha derribado todas esas paredes intermedias que separaban a toda la humanidad. Ahora el gentil que se ha convertido en Cristo tiene acceso directamente al Padre, lo que está indicando en este pasaje bíblico, haciendo la paz. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Este día de la paz es lo mismo que la reconciliación, mi hermano, por eso no lo vamos a considerar acá porque está implicado en la paz. Ha reconciliado a todos los pueblos, lo ha reconciliado con el pueblo de Dios. Ahora el gentil que cree en Cristo es el pueblo de Dios, es parte del pueblo de Dios. O insertado, si si queremos expresar las mismas palabras de Pablo, que utilizan Romanos, insertado al pueblo de Dios. ¿Qué más ha hecho Cristo a favor de los gentiles? dice que mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, hizo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y las enemistades es contra Dios, pues todo pensamiento, todo lo que no conviene contra Dios. Creo que está hablando de eso, enemistades, Ahí está enemigos, implicada la idea de la paz. Ha claro. reconciliado o ha formado la paz entre ambos pueblos. O sea, vino y anunció las buenas nuevas y la paz y estable. Y en el verso 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedecidos, no sé cómo es esa palabra, advenecidos, sino eh, con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahí está. El verso tenemos entrada al Padre. ¿Qué verso es? Y versos 18 y 19, para que se Mire, entienda completo. tenemos entrada al Padre. Sí, Hay el presupuesto de lo que está de trasfondo de ese texto bíblico, es que el sumo sacerdote, una vez al año, podía ingresar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios. Los sacerdotes no ingresaban al lugar santísimo, eran los sumos sacerdotes, pero una vez al año. Después estaban los varones judíos, después estaba en el patio de las mujeres, después estaba el patio de los gentiles. El patio de los gentiles no podía ingresar al patio de las mujeres, ni mucho menos lo de los hombres, menos en absoluto, so pena de muerte, al lugar del patio de los sacerdotes. ¿Qué está diciendo ahora el apóstol Pablo? Los gentiles tienen entrada al Padre, es decir, al lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. Ya no hay separación. No el templo físico, porque a esta altura, bueno, en la época en que se escribió el libro de Efesios, se manejan muchas fechas, pero no está hablando acerca del templo físico, está hablando acerca de la realidad de lo que representa el templo, la misma e inmediata presencia de Dios, sin necesidad de un intermediario humano, puesto que el mediador ha sido Jesucristo. Él ha permitido al ser humano ingresar o tener acceso directamente al Padre.
Eso es lo que dice ese pasaje. ¿Qué más? Conciudadano de los santos. Conciudadanos de los santos. Dice el verso 18 también. Verso 18. Conciudadano de los santos. Miembro de la familia de Dios. Bueno, conciudadanos, familia de Dios. Mejor voy a poner acá. Miembros de la familia de Dios. También el verso 18, ¿cierto? No, verso 19. ¿Qué más ha hecho Cristo a favor de los gentiles? Bueno, y profe, por lo que estoy viendo ahí nos saltamos varias cosas, sí, entre los versos 15 al 18. Por favor, menciónelo, hermano Boris. A ver, por ejemplo, reconciliar a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz. Y puso fin a las enemistades también. Estaba implicado esto, mi hermano Boris, el de la paz. La paz. Está implicado Ah, ahí. ya. De la reconciliación, la paz, porque lo que involucra ahí que había enemistad, odio, hostilidad, y ahora ya se han reconciliado, pero la idea de la paz engloba todo eso, de la reconciliación. Ah, ya. Y cuando dice él puso fin a la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno, haciendo la paz. Eso también todo está dentro de Sí, la paz. sí. Lo englobo, por lo menos lo puedo considerar así. Está dentro Ah, ya, de, tan ya. subdividida o dentro de la paz. ¿Qué más? Habla edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo lo puedo Verso considerar 20. acá como edificio de Dios, ¿ah? Sí, el No sé si fundamento. edificio de Dios o casa de Dios, pero Claro. escojamos las O mismas la palabras piedra que angular. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son edificios de Dios, porque el apóstol Pablo emplea estos términos. Y no solamente Pablo, una planta, un edificio, un cuerpo, templo. Acá vamos a emplear la metáfora del edificio. La idea es que se están edificando, se están construyendo. Es un edificio de Dios. Eso es lo que son cada uno de los gentiles, es un edificio que está construyendo la casa espiritual de Dios. ¿Qué más? Los gentiles ahora son verso 21. Bueno, Albert, el verso en quien todo Templo lo que usted santo, mencionó, edificio bien coordinado, va templo creciendo santo. para ver un templo santo en el Señor. Es lo que templo ya está santo, ¿ah? sí, Son templo templo santo. santo ahora. Miren lo que son los gentiles ahora. Antes, recuerden, eran incircuncisos, lejos de la ciudadanía de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejados, pero ahora, mire todo lo que se han convertido los gentiles. Han sido acercados, ha hecho la paz, tenemos entrada al Padre, al lugar santísimo, conciudadanos de los santos, son santos ahora, miembros de la familia de Dios, edificio de Dios, templo santo. ¿Y qué más habían dicho los hermanos? Templo santo, sí, eso es. ¿Qué más? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y somos ahora Morada, entonces? somos Morada, morada de Dios, morada de Dios, nada más Morada ni de nada Dios. templo menos. del Morada de Espíritu de Dios. Dios. Mire lo Vosotros que sois templo somos, del Espíritu. edificio de Dios. Son metáforas que emplean para referirse Mm. al hecho de que estamos edificando el templo de Dios, nosotros mismos nos estamos edificando para hacer el templo de Dios. Y otra metáfora, ahora somos templo santo. ¿Qué les parece? El templo se habla acerca de la comunidad, los seres humanos que han creído en Cristo, ellos son el templo santo. No hay necesidad del templo de Jerusalén entonces, porque ahora ya no hay necesidad de ir a un lugar geográfico.
Ahora, la iglesia, los gentiles que creen en Cristo, bueno, todos los que creen en Cristo, judíos gentiles, todos son templo santo de Dios, en un sentido colectivo. En un sentido individual, en Corintio dice, ustedes sois templo del Espíritu Santo individual. También lo utiliza en Corintio individual y colectivo. Acá en un sentido colectivo. Todos los gentiles son templo santo de Dios. Y luego dice, son morada, Dios, la idea es la misma. Morada, templo, lo mismo. Es decir, son o constituyen el lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes pueden ingresar al Padre, al lugar santísimo, pero también ustedes son templo santo de Dios y donde Dios mora. Son ustedes ese lugar santísimo del cual el templo de Jerusalén y el tabernáculo de reunión, esa sección del lugar santísimo representaba. Estaba representando lo que la iglesia iba a hacer en el futuro. ¿Qué le parece lo que dice el apóstol Pablo en esta sección, mis queridos hermanos, hermanas, mi doctor Jaime? Bueno, Pablo, como dije, nosotros venimos de Pablo en ese sentido porque nos alcanzó a nosotros hoy día. Hoy día estamos leyendo algo, alguien, el autor, que es el Espíritu de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, son los primeros autores, y después vienen los apóstoles, y nos dejaron esta encomienda para darnos, ver la verdadera nuestra identidad, de dónde veníamos, quién éramos y quién somos hoy. Lo que antes éramos por perdición, ahora somos hombres y mujeres hechos, hechuras de su gracia, y somos como dice, terminando el final, somos templo, morada de él, y tenemos la gracia, tenemos la garantía de su soberanía de él. Y si leemos Salmo 107, Salmo 103 parece, nos dice, no te olvides ninguno de los beneficios, el que te rescata tu vida, el que te corona de favores, todos son riquecitos. Y aquí Pablo nos da toda la capacidad de seguir con esta esperanza, una esperanza viva. Por medio Muy de bien, hermano Jesucristo Juan. tenemos una esperanza. Perfecto, hermano Juan. Muchas gracias por sus intervenciones, que son muy importantes porque uno aprende cuando está interviniendo en la clase, cuando pregunta, da sus opiniones, va leyendo, va reflexionando, está participando activamente y se aprende. Hermana Carolina, ¿alguna reflexión de lo que hemos visto? Bueno, leía algo que es maravilloso y privilegiado, y merecido de algo tan grande que Dios habla a través de la letra de Pablo, que le inspira al Espíritu Santo, algo que no cabe en nuestra humanidad, pues, que siendo nosotros tan pecadores, tan alejados de Dios, el Señor nos reconcilia a través de estos sacrificios tan grandes, esa sangre tan preciosa de su mismo Hijo, y que después nos lleve, dice, a lugares celestiales juntamente con Él. Algo, es un privilegio muy grande poder conocer esta palabra del Señor. Es algo que realmente toca mi corazón y, y me ayuda a tenerla en mi mente y guardarla. Y cuando estoy a veces enfrentándome al mundo, a todo lo que tiene el mundo, a las personas que están en el mundo, y me enfrento a eso, y también vienen cosas del pasado, de la vieja persona, que a veces quedan esas cosas todavía. Lo tomo esas palabras tan hermosas y digo que ¿quién sería yo para poder siquiera pensar en despreciar ese, o no ser merecedora, o sea, no corresponder tan maravilloso que Dios nos ha regalado, y que somos tan, pero tan privilegiados, que el Señor haya abierto nuestro entendimiento, nuestra mente, que su gracia se haya depositado sobre nosotros, algo tan tremendo
Es maravilloso. Es una cosa hermosa que el Señor haya podido elegirme para que yo pueda entender estas cosas, los misterios que están ocultos para solamente sus hijos. Es maravilloso. Una palabra muy hermosa para mi vida. Muy bien, hermana Carolina. Muchas gracias por compartir su reflexión de lo que hemos visto. Mi pastor Jaime. Bueno, parece que no está mi pastor Jaime. Debe estar ocupado. Mi hermano Boris, para concluir. A ver, bueno, veamos hartas cosas el apóstol Pablo dice que somos ahora en Cristo, pero mire, estaba viendo esto, eh, yo me enfocaba en el versículo 20, donde dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Yo veo, por ejemplo, este nuevo mover apostólico, profético que se está dando ahora ya hace mucho tiempo. ¿Sí? Y cuando leo este versículo, veo que, por ejemplo, no tienen fundamento teológico para sostener que ahora hay apóstoles. Correcto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí que el ministerio apostólico es fundamento de la iglesia, de este Exacto. edificio. Correcto. Y resulta que o sea, lo compara con una construcción, con un Sí, edificio, una sí. construcción. Exacto. Pero resulta que cualquier constructor, cualquier ingeniero que estudie construcción sabe que los fundamentos se pone solo una vez, Muy solo bien. una vez. Por ejemplo, un edificio puede tener 5, 10 pisos, 20 pisos, 30 pisos, pero el fundamento es solo uno. Claro. Entonces, por eso podemos ver que el- los apóstoles sembraron las bases, o sea, y pusieron los cimientos para que después la iglesia construya, edifique. Entonces, si decimos que hay apóstoles ahora, entonces estamos diciendo que hay otro fundamento y eso es totalmente sin sentido, porque el fundamento es solamente uno, y fueron los de los apóstoles bíblicos. Muy bien. Buen argumento, hermano Boris, ¿eh? Muy buen argumento. ¿Eso lo había leído o lo reflexionó usted ahora en clase? No, bueno, eso yo lo aprendí de Ah, ok, ok. predicadores que explicaron esto. Correcto. Buen Sí, argumento, muy buen argumento. Porque el fundamento se establece una sola vez para comenzar a construir. Una sola claro. vez, nada más. Y los Exactamente. apóstoles y profetas, Apóstol el y profeta, fundamento de que se... exactamente. Una pregunta, Correcto. Sí, hermano Juan. lo que estaba hablando el varón acá, Pablo menciona los 5 ministerios, ¿Mm? ¿cierto? Primero está el apostolado, y para mí todo lo que es llamado apostolado, eh, pero que sea en el espíritu, no estos apóstoles que se ven hoy día que van más por que inventan super apóstoles, que eso está fuera de no existe superapóstol, es un verdadero, son tramposos estos engañadores. Los 5 ministerios que se nombran, estos están vigentes, ¿cierto? Porque si está el pastor, está el ministerio profético también está. Yo creo que sí está, pero el don de profecía es otra cosa. El don de profecía que se mueve dentro del cuerpo son los dones, pero el ministerio, que eso tiene que explicarse porque no nos vamos a confundir una cosa con la otra y nos vamos a equivocar. Por eso hay que entender la exhortación de la escritura, tiene que ser en base a lo que se está diciendo, porque realmente hay gente que realmente, o por escuchar a otras personas, muchas veces pueden deslizarse un poco en el mensaje. Los 5 ministerios. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Los 5 ministerios están, sí o no? No Aparte de los son, dones. no son solamente 5, Ya, muy bien. sino que Ya, un ministerio quíntuple, o sea, múltiple. ya. Porque está el misionero, que hemos hablado la otra vez. Está el que Bueno, Pablo recibe, era el que misionero. exhorta, el que reparte, el Claro. que exhorta. Son muchos, muchos ministerios. No son solamente 5. Es que, es que, 5 es lo que es que- menciona el apóstol Pablo en sí, Efesios, pero en Romanos menciona fíjese, más y claro, en Corintios menciona más todavía. claro, pero por qué los 5? Porque, porque se nota que en estos tiempos lo que ejerce en general son los pastores, ¿cierto? Mm.
los profetas que son llamados para naciones, que son ministerios proféticos, y después los misioneros. Y el apóstol que no está muy reconocido en estos tiempos, porque han entrado falsos apóstoles y eso han echado a perder, han, han confundido las mentes, han confundido. Entonces, todo eso, en base a eso, yo creo que uno hay que ir analizando bien y estudiar un poco más a fondo para no meter las patas, Mm. para no hablar Mm. apresurado, decir una cosa y después dice, chuta, yo me equivoqué, dije una cosa. Mire, sin que me diga, hace un tiempo un pastor, yo le hice leer, me dijo que habían 3 ministerios. Y dije, pero ¿cómo son 5? Le faltan 2 dedos. Y que Claro, a veces, no son solamente 3, ni solamente claro, son 5, sino que son son varios, muchos ministerios. claro. No Por son eso, solamente claro, 5, son más todavía. Y lo otro es que se En debe, Corintios solamente habla de los dones, claro, habla de los dones, y ahí solamente dice, yo pegado parece el hermano Juan, Sí, está se hable, muteado, quedó, se pastor, muteó. hermano, hable, sí, sí, se quedó sin señal. Bueno, estaba indicando que se debe diferenciar entre oficio, don y ministerio. El oficio está limitado al Antiguo Testamento en el caso de los profetas, y el oficio de apóstol está limitado para los apóstoles. La característica del oficio era a tiempo completo, un llamado directo de parte de Dios, y cuando escribían eran infalibles. Su función era revelacional, es decir, sobre ellos se depositaba la revelación, pero no cualquier revelación, la revelación escritural. Y también la otra función de los apóstoles y profetas, como oficio, estoy hablando como oficio, era fundacional, es decir, sobre sus enseñanzas se fundamentaba la iglesia. Eso es oficio. Está limitado en cuanto al tiempo, no tiene continuidad en cuanto al tiempo. Eso en cuanto al oficio. El don. El don de profeta está presente en el Nuevo Testamento, pero es un don, no es oficio, porque no lo ejerce a tiempo completo, no es depositario de la revelación escritural, sino que tiene la revelación continua y no es infalible. El oficio sí es infalible. ¿Se está captando la idea, no? Entre oficio y don. El de don de Sí, apóstol es una persona que es enviada. Había una obra donde no se ha predicado anteriormente. Un misionero tiene el don de apóstol. Pero se llama exactamente, a eso voy yo, pero se le a llama eso voy yo, misionero, se le llama misionero, que la pero no gente no apóstol entiende esa cosa. porque se puede confundir con el oficio. Mm. Y está el ministerio. El ministerio, el don de apóstol no es lo mismo que oficio apostólico, porque el don no es infalible, no es el fundamento, no tiene la revelación escritural. Y el ministerio es universal, general, es un patrimonio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes ejercemos el ministerio profético. Todos los creyentes ejercemos el ministerio apostólico. Un profeta significa el vocero de Dios, el que habla en nombre de Dios. Todos los creyentes hablamos en nombre de Dios. Y Ya, llevamos a cabo, o somos llamados por Dios para anunciar de parte de Dios. Y el claro, apóstol es enviado. Dios lo envía. Todos nosotros enviado. somos enviados y de predicar el evangelio a toda criatura. Todos ejercemos el ministerio apostólico, pero no todos tenemos el don de apóstol, ni, Por ni ejemplo, tampoco hermano, sí, ejercemos el oficio apostólico. por ejemplo, Pablo da una reseña en el 14, dice, somos todos apóstoles, somos todos profetas, somos todos predicadores. Hay un signo de interrogación que a veces nos saltamos. Hace una pregunta, hace una interrogación. ¿Somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos profetas o predicadores? Da una reseña, si somos todos.
Claro que somos, porque este me está dando la pauta. Todos somos mensajeros, Muy pero bien. Como, en como distintas ministerio funciones. entonces, como Sí, ministerio, todos ejercemos el ministerio apostólico y el ministerio profético, y el ministerio pastoral y el evangelístico, todos ejercemos ese ministerio. Hay que distinguir entre oficio, don y ministerio. Si no exactamente. hace esta diferencia, va a estar muy confundido y no va a poder entender el Claro fenómeno que actual. no nos olvidemos que los dones van conforme al oficio. Usted puede ser pastor, pues puede tener un don de discernimiento, porque todos nos tienen don de discernimiento. Otro Exactamente. puede tener don de profecía, otro puede tener un don de lengua, adoración de lengua. Mm. Puede ser evangelista, pero tienen don de ciencia. Son dones conforme el Espíritu reparte. Por eso hay que ordenar ese desorden que hay hoy día, porque nosotros muchas veces hablamos cosas que de repente nos queda un poco grande el poncho, el gorro. Y es bueno repasar eso, para no meter las patas, porque después un día, un día mañana va a ir a la iglesia a predicar y voy a decir un disparate y se van a reír de uno. Claro, y es bueno repasar estos temas, que es importante. Correcto. Muy bien. Perfecto. Hermano Pablo, Sí, María Carolina. entonces las corrientes que hoy en día, por ejemplo, se pueden ver de los grandes, los profetas, los apóstoles, están ellos como ejerciendo oficio, es Exactamente. como si fuera el Correcto. oficio que estuvieran ejerciendo ellos, po. Por eso se Correcto. autodenomina, Así claro. es. Confunden el oficio con el don y el ministerio. Ese es el Mm. problema. No hacen esa distinción. Claro. Recordemos también, profe, que la escritura dice que los apóstoles como oficio, digamos, son solo 12. Mm. ¿Por qué? Porque Juan en el Apocalipsis, cuando ve la Nueva Jerusalén, dice que él vio el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Exacto. Entonces, como oficio, ellos no pueden ver ni 13, ni 14, ni 15, porque si dijéramos que los apóstoles, lo que se autoproclaman apóstoles hoy en día, entonces el nombre de todos ellos tenía que haber estado también ahí en los pilares de la Nueva Jerusalén, o sea, del templo. Exacto. Correcto. Yo no veo Así es. los nombres de ellos, simplemente Juan vio 12 nombres de los 2 apóstoles. Y con respecto a los profetas, claro, también, como decía bien usted, hoy día está el don de profecía como don espiritual. Exacto. Y en el momento puntual, Dios usa a un hermano para ejercer ese don. Mm. Pero no así el oficio de profeta del Antiguo Testamento, profetas como Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, etcétera. Porque recordemos que el Señor dijo claramente que la ley y los profetas eran hasta Juan. Correcto. Juan fue el último y el mayor de todos los profetas, todo, Correcto. de oficio. Correcto. Y dice el Señor, y desde ahí que el reino de Dios se ha empezado a proclamar. Entonces Juan el Bautista marcó un antes y un después en este sentido, porque hasta él fueron todos el oficio de los profetas como Isaías, como Jeremías, que anunciaban, ¿no es cierto?, la venida del Mesías, Mm. anunciaban todas estas cosas. Y cuando llegó Juan, bueno, a él le tocó la noble tarea de anunciar al Mesías, cuando he aquí el Cordero de Dios que viene y quita el pecado del mundo. Mm. Entonces, toda esa tarea que vinieron haciendo los profetas de hace miles de años, llegó hasta Juan. Correcto. ¿Por qué? Porque ya no, bueno, después venía Cristo, entonces ya no hay más voz, no hay más profetas que pueden ejercer ese rol de vocero de Dios, porque Dios mismo iba a estar como en la persona de Jesucristo. Jesús Así mismo es. dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, si lo dice Jesús, ya no hay más que discutir. Ese es mi punto. Así es. Correcto. Muy bien, hermano Gómez. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor